Prometí experiencias para este vlog y aquí va la primera. Y vaya qué experiencia. ¿Han escuchado hablar acerca del método Wim Hof? Bueno, pues a mí hace más o menos un año el algoritmo de YouTube me mandó un video acerca de este método Wim Hof, un método de respiración y de exposición al frío extremo que me llamó mucho la atención porque algunas personas reportan tener beneficios similares a los que tienen muchos de mis alumnos. Entonces me daba curiosidad porque esto no es Qigong, no es algo de manejo de la mente, o al menos eso parecía, y decidí investigar más. Y en esa investigación llegué a un documental de Vice que me mostró un poco más acerca del método. Me di cuenta que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, que como ustedes saben es mi más grande maestra, paisajes maravillosos y en particular este salto me hicieron sentir. Sentí esa voz que me ha hecho tomar muchas de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. La conozco muy bien, cada vez la escucho con más claridad y me decía que tenía que investigar esto. Así que no esperé más, me organicé para ir a Polonia y conocer a este loco maravilloso que es el señor Wim Hof. Y aquí les voy a platicar qué fue lo que encontré y qué fue lo que pasó. Bienvenidos. Aventarme sin cuerdas de un cenote de casi 30 metros de altura que cuando lo vi, supe que no podía morir sin haber tenido esa experiencia. Ahí está. Este es el videoblog de Eduardo Oseguera por el YouTube channel de Fuerza Integral. Fueron varias las razones que me hicieron tomar esta decisión de viajar a Polonia a vivir esta experiencia que para la mayoría más bien parecía una completa locura. La primera de ellas es mi compromiso con la salud y el crecimiento, la evolución humana, explorar una forma totalmente diferente a la que yo conozco para que la gente pueda sanar enfermedades o prevenirlas y manifestar ese nivel de salud que todos buscamos sin depender de nada ni de nadie, más que de nuestro contacto con nosotros mismos y con la naturaleza. Sonaba muy interesante. La segunda es la naturaleza. Cada vez que tengo la oportunidad de vivir una experiencia trascendente y de tener una inmersión profunda en la naturaleza, lo hago porque siempre sé que deja algo nuevo e invaluable en mí. La tercera era la posibilidad de modificar algo en mi relación con el frío que siempre ha sido difícil. Muchos de ustedes conocen alguna parte de esa historia. El frío es algo que he sufrido, que me ha lastimado, que ha sido siempre un enemigo a vencer. Y en el mejor de los casos, a través de trabajo muy profundo de concentración, he podido manejar manteniéndolo a cierta distancia, pero aquí el planteamiento era totalmente diferente. Aquí el frío es nuestro amigo, aquí el frío es algo bueno, es algo que buscamos, es algo que necesitamos de hecho. Esto era algo que yo tenía que explorar. Sanar esa parte de mi relación con la naturaleza nunca fue algo que siquiera hubiera considerado, pero ya van a ver qué pasó. La cuarta razón era la posibilidad de conocer a una persona, quizá a un nuevo hermano, alguien que como yo encontró algo valioso en su vida y ha dedicado muchos años a trabajar para compartirlo con toda su fuerza y amor. Y la quinta y no menos importante es el tema de la investigación. Para mí ha sido muy difícil a lo largo de 20 años ya encontrar científicos lo suficientemente serios, con el peso necesario, con la mente abierta, con el interés que hace falta para hacer investigación de las cosas impresionantes que miles de mis alumnos han logrado practicando Qigong.
Pero Wim los encontró, o más bien lo encontraron a él. Y para mí era muy importante saber quiénes son esos científicos, poder acercarme a ellos para ver si les interesa hacer investigación también con Qigong Qigong, porque a pesar de que es la práctica cuerpo-mente más investigada a nivel científico, pues la mayor parte de esa investigación fue realizada en China y está en chino. Y en Occidente no ha sido fácil. Considero que lo más importante no es el nombre del método o en qué consiste, sino tener una comprensión cada vez más clara y más profunda de cuáles son las necesidades y las facultades físicas, mentales y emocionales que tenemos los seres humanos para manifestar la vida y el mundo en el que todos queremos vivir. Y por supuesto, encontrar las formas más efectivas y más seguras para hacerlo. En fin, luego de una larga espera de muchos meses, el día llegó. Ya estoy en el avión a Francia. Después de más de 20 horas de viaje y de una intensa escala en París, por fin llegué a Praga, República Checa. Kabinová zavazadla zůstat na palubě. Po dobu přistání a vystupování nepoužívejte sluchátka. Y sintiéndome tan lejos de casa, ¿cuáles son las posibilidades de que esta fuera la canción que se oyó en el radio del taxi que me llevó al hotel? Y bueno, ya estoy acostumbrado. En China me tocó luchar por mi vida escuchando las guapachosas mexicanas. Después de un breve descanso, me levanté temprano por la mañana para ir a conseguir algunas cosas que nos habían encargado para la subida en el hielo que no se encuentra fácilmente en México. Y por supuesto, aprovechar la mayor parte del día para conocer esta ciudad, Praga, que por muchos es considerada como la ciudad más bella de Europa. Y vaya que encontré cosas increíbles, una ciudad muy bonita, de verdad, muy recomendable si tienen oportunidad de visitarla. Pero lo más importante, por supuesto, era la cita que tenía ese mismo día por la tarde, de regreso en el aeropuerto, donde me iba a encontrar con el equipo de Wim y el resto de los participantes de la expedición de invierno en Polonia. Cuando me inscribí pensé que íbamos a ser como 20 participantes por lo que había visto en el documental de Vice, pero me llevé una sorpresa cuando descubrí que aquí éramos alrededor de 100 participantes de todas partes del mundo, principalmente de otros países de Europa, de Estados Unidos, de India, de Israel, de Rusia. Y hasta donde yo supe, yo era el único que había viajado desde un país de Latinoamérica hasta Polonia para vivir esta experiencia. Y es que hasta ahora casi nadie, al menos que yo conozca, ha oído hablar acerca de Wim Hof o del método Wim Hof, y he descubierto que hay muy poca información en español. Así que llegué al aeropuerto de regreso, donde encontré a toda esta gente. Abordamos juntos los dos autobuses que nos llevaron por un camino de unas 3 horas entre las montañas que conectan la frontera de República Checa con Polonia, hasta un pueblito que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero hasta donde alcancé a escuchar se llama Priecka. Es un pueblito pequeño que cuando nos mandaron la lista de lo que necesitábamos llevar, nos dijeron que lleváramos hasta refrigerios porque ahí no había ni tiendita. Entonces sonaba verdaderamente apartado, verdaderamente silvestre, desconectado, sonaba perfecto. El ambiente dentro del autobús tenía la tensión natural de estar entre un grupo de perfectos desconocidos cuyo único rasgo en común parecía ser la locura de estar dispuestos a someter nuestro cuerpo a condiciones que toda la vida hemos sentido y hemos escuchado son nefastas y pueden ser incluso hasta mortales. En el camino se respiraba emoción, nerviosismo y también miedo. Algunas personas iban en completo silencio, mientras que otras íbamos platicando un poquito cómo nos habíamos enterado y qué nos había llevado a tomar la decisión de estar ahí. Algunas personas tenían experiencias previas con el método y otras éramos completos neófitos. La gran mayoría éramos hombres, pero también había algunas valientes mujeres, en particular la compañera que me tocó en el asiento de al lado en el autobús, una norteamericana maravillosa llamada Jess, que es una gran fan de Wim Hof. Ella ya había tomado como 4 cursos de esto en Estados Unidos y ahora estaba realizando el sueño de su vida de conocer a Wim y de estar en Polonia. Y no podía esperar a quitarse lo más posible de ropa y exponer a su piel al frío más agresivo que Polonia pudiera ofrecerle. Y ella lo recibiría como el regalo más preciado.
Llegamos a Prietzka ya entrada la noche y nos recibieron en el hotel con una deliciosa sopita caliente que nos supo a gloria. Y minutos más tarde entró Wim en sus shorts y su suéter, acompañado de su maravilloso perro, y empezó a platicarnos con el gran entusiasmo que lo distingue, a muy grosso modo acerca de cuál era el plan para los próximos días, pero sobre todo acerca de su plan para cambiar al mundo. Luego a dormir en nuestras habitaciones compartidas y en mi caso me tocaron los compañeros perfectos para vivir esta aventura. Un simpatiquísimo psicólogo norteamericano que tiene la teoría de que los seres humanos tenemos la personalidad de un animal o de la combinación de varios animales y nos habló mucho acerca del animal más valiente del mundo. Y no es el león, ni es el tigre, ni es el jaguar, ni es alguno de estos animales que todos nos imaginamos. No, se trata nada menos que del tejón. El tejón habría de ser mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de los próximos días porque habría de proporcionarnos muy necesaria y valiosa información de valor para lo que íbamos a vivir. Otro fue un valiente y prominente abogado israelí que había servido durante muchos años en el ejército israelí. Y el otro, un genio ruso de la informática, que por cierto es la única persona que he conocido en mi vida que tiene más correos por revisar en su bandeja de entrada que yo. No muchos, pero sí algunos más, así que por primera vez me sentí comprendido en ese sentido. Y llegó así el primer día, y no cabe duda que el cambio climático está haciendo sentir sus efectos en cada rincón del planeta. En Prietzka, como en muchos otros lugares del mundo, estas épocas del año garantizaban un paisaje completamente blanco cubierto de nieve. Y aquí, en esta ocasión, aunque la temperatura era tan baja como cuando hay nieve, la nieve solamente caía en algunos momentos del día para después desaparecer casi de inmediato. Por las mañanas solo el rocío congelado en las hojas de pasto y por supuesto sobre los automóviles que estaban estacionados en el hotel. Pero aunque el paisaje era engañoso, la temperatura era muy baja y además el viento soplaba muy fuerte. Dentro de las habitaciones y dentro del salón donde nos reuníamos, una calefacción maravillosa, pero en cuanto se abría la puerta, se oía y se sentía el golpe de frío y no digamos al salir. El viento realmente golpeaba con fuerza. La cita fue a las 9 de la mañana en el salón principal del hotel, en donde empezamos con algo de movimiento y luego Wim y los demás instructores se presentaron. Al final, Wim dirigió una sesión de respiración y ya les voy a poner links aquí de la página de Wim para que vean en qué consiste esa respiración, una app maravillosa que tiene con la que pueden empezar a practicarla desde ahora si gustan. Y cuando Wim dirige esta respiración, le imprime toda su personalidad y entusiasmo. No se cansa de repetir todo el tiempo que podemos sanar cualquier enfermedad, cualquier emoción, llenar nuestro corazón de alegría, de amor, vivir la vida que queremos vivir y transformar al mundo. Y bueno, muchos de nosotros lo hemos logrado a través de la práctica de Chinen Chikung, pero hay mucha gente que asegura que a través de los métodos de Wim también se pueden lograr cosas similares. Pero además hay investigación, los científicos están haciendo cada vez más investigación al respecto y la detonante definitivamente fue una que empezó en el 2011. Realizada por dos inmunólogos holandeses que quisieron poner a prueba lo que Wim decía. Él decía que podía controlar a voluntad su sistema inmunológico y eso se consideraba, al menos en Occidente, imposible. Bueno, estos científicos se dedican a probar medicamentos para suprimir el sistema inmune cuando hay un trasplante de algún órgano o en diferentes situaciones en las que es necesario suprimir el sistema inmune. Entonces, su forma de experimentar es a través de inyectar una bacteria inerte en el cuerpo de miles y miles de personas y observar cómo reaccionan con o sin el medicamento. Sin el medicamento, las personas tienen síntomas como si estuvieran infectadas. En lo que el cuerpo descubre que la bacteria realmente está muerta, empieza a disparar todos los mecanismos de autodefensa como son el incremento en la temperatura, o sea, la fiebre, dolor de cabeza, mareo, a veces vómito, etc. Wim es inyectado con esta bacteria y él reacciona como si hubiera consumido el medicamento. Él efectivamente suprime su respuesta inmunológica y esto llama muchísimo la atención. Pero como buenos científicos no se la creyeron a la primera, simplemente pensaron que a lo mejor Wim era una excepción a la regla y aún en la ciencia siempre hay excepciones, pero les quedó la suficiente curiosidad como para que al año siguiente, en el 2012, decidieran hacer una investigación mucho más amplia y objetiva, ahora sí, con un grupo de personas comparadas contra un grupo de control. Esto se hace normalmente con estudiantes de medicina, este tipo de experimentos
ellos son los perfectos conejillos de Indias. Y entonces se organizó un grupo de jóvenes a los que Wim les enseñó sus sencillos métodos que se aprenden en unos cuantos días, mientras que otro grupo también de jóvenes no aprendieron nada y a los dos grupos se les inyectó la misma bacteria. Fue muy sorprendente descubrir que todos los jóvenes que aprendieron las técnicas de Wim pudieron suprimir su respuesta inmunológica al ingreso de este patógeno a su organismo. Y ese fue el disparador para que el método Wim Hof ahora sea conocido ya casi en todo el mundo, y aquí estoy haciendo yo mi trabajo para que sea conocido también en Latinoamérica. Wim es cada vez más famoso, el método también, cada vez hay más casos, cada vez hay más investigación, cada vez hay más personalidades que se están acercando y que lo están conociendo y que están reportando tener también maravillosos beneficios. Así que parece ser algo que realmente vale la pena, pero les voy a seguir platicando cuál fue mi experiencia. En la segunda sesión del día, el grupo grande de casi 100 personas se dividió en 4 grupos de 20-25 personas. Se presentó nuestro instructor principal, Leonardo, de Italia, y nuestra instructora asistente, Tatiana, ambos realmente maravillosos. Y después de haber dirigido unas dinámicas para que nos empezáramos a conocer, nos hicieron escoger a un buddy o compañero. Y yo le pregunté a Eli, la formidable mujer alemana que tenía a mi lado, si quería ella ser mi compañera. Aceptó y no pude haber escogido mejor. Pero el broche de oro de esa sesión fue una invitación que nos hizo Leo a caminar hasta el arroyo cercano. Una caminata más o menos de 500 metros. El simple hecho de salir del salón ya era para mí confrontador porque el frío era tremendo. La temperatura debe ser como de 1 grado o 0 grados. El agua está congelada en las piedras, en los coches, en el pasto. Está fluyendo en el río. Pero la sensación térmica muy inferior. La sensación térmica es un factor que se calcula con la relación que hay entre la baja temperatura y la velocidad del viento helado, y siempre es menor a la temperatura real. Entonces íbamos caminando, la mayoría con chamarras, con gorros, algunos con guantes, y algunos ya muy valientes y muy experimentados ya iban en shorts y playera, lo cual los que íbamos con chamarra veíamos con asombro. Llegamos hasta un lugar en donde no había rocas, que se llama La Playa. Bueno, ellos le llaman La Playa. Y en este pequeño claro, Leo nos dijo que había llegado el momento de sentir el beso del frío o la mordida del frío. Nos dijo que íbamos a hacer un ejercicio que consistía nada más en meter nuestras manos durante solo 1 minuto en el arroyo. El agua, 0 grados, 1 grado aproximadamente, pero corría rápido, corría fuerte, directamente del hielo que sí había montaña arriba. Entonces era un agua verdaderamente helada. Después de unos cuantos minutos de preparación, metimos las manos en el agua y yo nunca en mi vida había sentido agua tan fría. Mis manos empezaron a congelarse, por supuesto, pero después de 15 segundos el frío ya no era el problema era el dolor. No era un dolor normal, era un dolor totalmente diferente. Y a los 30 segundos, por supuesto, empecé a tener una comprensión mucho más profunda de la relatividad del tiempo. Yo no podía creer que solo hubieran pasado 30 segundos, pero Leo nos decía que aguantáramos, nos decía que no pusiéramos atención en el dolor, sino en nuestra respiración, que no tratáramos de combatir el dolor. Cuando yo pensaba que no podía sentir más dolor, venía más dolor y yo me preguntaba, ¿pero qué es esto? Y al mismo tiempo todo mi cuerpo se estaba congelando. Debo aclarar que yo decidí vivir esta experiencia sin chin en chikung. Decidí vaciar mi taza y dejarme sentir lo que tuviera que sentir, experimentar lo que tuviera que experimentar y pensar lo que tuviera que pensar. Así que no hubo un trabajo mental especial de mi parte. Decidí vivir la experiencia de forma totalmente silvestre para probar realmente de manera objetiva lo que era el método Wim Hof. Luego del que fue sin duda uno de los minutos más largos de mi vida, por fin la tan esperada señal, Leo dijo, ya, pasó el minuto, saquen sus manos. Yo no entendía lo que estaba sintiendo. Tenía dificultad para respirar, no sabía si me dolía, si no me dolía, mis manos eran completamente rojas, como si las hubiera metido en una lata de pintura, y esto se debe a que hay una respuesta automática por parte de nuestro sistema cardiovascular. Cuando la temperatura en las extremidades baja demasiado,
la sangre se inyecta con gran potencia para evitar la hipotermia y la pérdida eventual de esa parte del cuerpo. Entonces, en lo que yo estaba tratando de hacer sentido todo lo que me estaba pasando, Leo nos dice que tenemos que poner las puntas de los dedos, que eran como hielos, en la parte de atrás del cuello. Yo me estaba helando, pero no era broma, era para ayudar a las puntas de los dedos a recuperar calor lo más pronto posible. Luego estiramos los brazos para sentir cómo la sangre fluía hasta las puntas de los dedos y terminamos con unos movimientos enérgicos, unas sacudidas, con las que yo sentía que mis dedos se iban a quebrar. Pero bueno, esa fue nuestra dulce novatada. Pero luego llegó la noche. Y en la noche, Leo nos invita a abandonar nuestro calientito hotel para dar otra caminata hacia el arroyo. Nosotros pensamos, bueno, seguramente vamos a hacer algún ejercicio de respiración en el frío intenso de la noche y vamos a empezar a aprender más técnicas. Llegamos hasta un lugar lo suficientemente profundo y ahí Leo nos dice, ahora quítense la ropa. Quítense la ropa y nos dio la indicación que consistía en sumergirnos en el río, el mismo que había congelado las manos al mediodía. Ahora en la noche, meternos. Nos dijo, depende cómo se sientan, se meten hasta las rodillas, hasta la cintura, o si pueden, hasta el cuello. Y de lo que se trata solamente es de sumergirse y de volver a salir. No traten de quedarse ahí. Pero si el frío con chamarra y guantes era tremendo, ahora imagínense sumergirse en esa agua. Pero por supuesto, no hubo de otra. En lo que yo trataba de encontrar la mejor manera de quitarme la ropa térmica de alta tecnología, los zapatos y calcetines sin que me mojaran, porque toda la tierra estaba mojada, yo anticipaba el frío con el que iba a salir de esa agua y lo importante que iba a ser rápido volverme a vestir para no entrar en hipotermia. Algunos valientes ya estaban entrando al arroyo. Mientras me iba quitando la ropa, yo iba sintiendo el viento golpeándome fuerte. Y en un instante recordé muchos de esos momentos de mi vida en los que mis problemas en vías respiratorias me habían puesto en el límite entre la vida y la muerte. Frases como, cuiden mucho que no se enfríe Eduardo. Frases como, lo que enferma no es el frío, sino el viento frío. Llegaban a mi mente y todo iba en contra de lo que había aprendido. Era momento de soltar, era momento de confiar, era momento de entregarme. Y sin pensarlo demasiado, entré al agua. Y hasta donde yo recuerdo, todos entramos hasta el cuello, algunos incluso hasta la cabeza. Nadie se quedó hasta las rodillas. Estaba descubriendo que me encontraba en un grupo de verdaderas guerreras y de verdaderos guerreros. Entre nosotros había algunos bastante experimentados, algunos llevaban meses haciendo baños de hielo. Incluso uno de mis compañeros había comentado que estando a menos 10 grados centígrados se había metido al agua, pero cuando salimos de ese arroyo, todos comentaron que nunca en su vida habían sentido un frío así, porque no solo era la temperatura del agua, sino además la fuerza de su movimiento, la velocidad a la que fluía. En un baño de hielo, en una tina, el calor del cuerpo va haciendo que se caliente el agua a su alrededor. Pero aquí el río fluía con fuerza, llevándose de inmediato todo el calor que nuestros cuerpos iban generando. Entonces el frío se experimentó de una manera verdaderamente brutal. El dolor que había sentido en mis manos al mediodía, ahora lo estaba sintiendo en todo mi cuerpo, particularmente en Sálvase a la parte. Yo no lo podía creer, era nuestro primer día, no nos habían dado la clase de la técnica especial de cómo no sentir el frío, cómo hacer que el frío no te afecte. Y es que yo no sabía, pero esa técnica simplemente no existe, pero no me adelanto. Me permití vivirlo, sentirlo, y una vez que sumergí mi cuerpo entero, no pasaron más de 15 o 30 segundos para salir realmente huyendo. Yo me preguntaba, ¿cómo voy a soportar esto? Este es el primer día, no podía creer lo que estaba sintiendo, yo pensé que no iba a poder aguantar. Salgo de ese arroyo sin sensibilidad en manos, sin sensibilidad en los pies, sabiendo que si pisaba algo filoso me iba a perforar la piel y yo ni siquiera me iba a dar cuenta. Y ahora la indicación era no vestirnos. Y para mi sorpresa, al salir, no sentía frío. Ese viento frío, ese frío del ambiente que con chamarra y guantes me estaba confrontando, ahora estaba desnudo y no sentía
absolutamente nada de frío, solo mis manos y pies congelados, como dije. Mi boca temblaba, mi cuerpo también, pero ahora más bien el frío venía de adentro. Así, en traje de baño, nos dirigió para que formáramos un círculo en el que todos empezamos a hacer, en posición de caballo, unos movimientos en los que apretábamos cada músculo de nuestro cuerpo para ir generando calor por dentro. Y conforme la temperatura del cuerpo se incrementaba, ahora sí se empezaba a sentir el frío de afuera. Pero continuamos después con algunos movimientos un poco más enérgicos, sin llegar a ser aeróbicos, y el grupo realmente inspiraba, comprometía, y Leo parecía saber lo que estaba haciendo. Y bueno, al final, un abrazo de grupo que duró de 2 a 3 minutos. ¿Vieron la marcha de los pingüinos? Bueno, pues algo así. Y sin darnos cuenta, el vínculo entre nosotros empezaba a tomar una fuerza que ninguno de nosotros anticipó. Llegó así el día 2, la cita, 8 de la mañana en nuestro hotel calientito para hacer nuestra primera sesión de movimiento, estiramiento, calentamiento y respiración, pero que concluyó con una salida al frío intenso con el torso desnudo y descalzos en un pasto todavía congelado para dejarnos sentir el frío del ambiente. Yo no sabía, pero el frío tiene funciones muy importantes y aporta grandes beneficios a nuestro organismo. No solo desinflama, como muchos de nosotros sabemos, sino que además fortalece a todo nuestro sistema cardiovascular. Las funciones de vasoconstricción y vasodilatación de nuestro sistema cardiovascular se fortalecen. Ayuda a equilibrar el sistema inmune y a mover con fuerza y abundancia la sangre y sus nutrientes a cada célula del cuerpo. Observé también que el frío bien manejado lleva a la mente a tener una relación muy especial e interesante con el cuerpo. Al mediodía llegamos a la casa de Wim, a donde habríamos de hacer una inmersión ahora de 2 minutos en una pequeña alberca que él tiene en su jardín, por supuesto sin calefacción. Yo sinceramente no sabía cómo iba a poder hacer eso cuando la noche anterior no había aguantado ni medio minuto. Ahora 2 minutos en agua igual de fría. Claro, esta no estaba corriendo, pero estaba igual de fría. El viento seguía soplando tan fuerte que hacía volar las toallas, tiraba incluso algunas cámaras que estaban en pequeños tripiés. Entonces, realmente el paisaje se veía muy poco alentador. Okay, so we do some high intensity. It's not going to be very long. Let's try to go running, not like crazy, but like intensity. Esta es la casa de Wim. Acá estamos. Ah, qué rico. It's warm and nice. La alacena, parece la cabaña del tío Chueco. Esa es la personalidad de Wim. Sinceramente me sentía preocupado. Pero aquí Leo sí nos preguntó si teníamos alguna duda antes de hacer eso. Y yo le pregunté, pues, ¿qué hacíamos para controlar el frío, para no sentirlo tanto? Y su respuesta para mí fue brillante e hizo un clic que modificó por completo, a partir de ese momento, la experiencia. Lo que dijo Leo fue algo como: el frío se siente, es incómodo, doloroso, pero no se trata de negarlo o luchar contra él, se trata de ser uno con él. Abraza el hecho de que el frío te va a morder y solo deja que el cuerpo haga lo que sabe hacer. No pude evitarlo. Para mí ese fue el momento más poderoso de la experiencia. Fue un detonante que hizo que a partir de ahí todo lo pudiera hacer sin mayor dificultad, sin mayor problema. Salimos en traje de baño a ese jardín helado y después de unos minutos de movimientos para calentar al cuerpo, Leo dijo: adelante. Yo decidí entrar tranquilo, simplemente entrar, sin pelearme, sin tratar de controlar, de evitar, de impedir absolutamente nada. Solo observar sin juicio ni prejuicio, tranquilo y en silencio. Algunos de mis compañeros temblaban de frío, algunos más jóvenes y fuertes que yo. Tatiana se me quedó viendo y me dijo: parece que estás en una tina de agua caliente solo disfrutando el momento. Y de alguna forma así me sentía. Por supuesto que sentía el frío, pero estaba totalmente tranquilo.
Yo solo observaba el frío, el dolor, cómo mi cuerpo iba perdiendo toda sensibilidad en las manos, en los pies, pero confiaba en mi cuerpo, en su sabiduría, y sabía que él sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Long exhales. All right, my friends, we are at the 2-minute mark. Fully alive, amazing. Bravo. 20 more seconds. Sure. Yeah, we're approaching 3 minutes. Al terminar los 2 minutos, incluso dejé salir primero a mis otros compañeros y al final salí yo, ahora completamente rojo, con la línea del agua perfectamente marcada a la altura de mis clavículas. Fue muy interesante. Acabo de estar 2 minutos allá adentro y esta es la sangre calentando al cuerpo. Allá adentro, 0 grados. El color de mis manos. Hasta aquí. Al salir, como era de esperarse, nada de vestirse, ni mucho menos movimientos para calentar al cuerpo desde adentro. Y luego nos llevaron al sauna. Ahí de lo que se trataba era de que el cuerpo recuperara la temperatura. Algunos experimentan más dolor al calentarse que al enfriarse. Cuando la sangre fría empieza a abrir los conductos sanguíneos, eso para mucha gente es dolorosísimo, pero a mí me fue bastante bien. Lo que sí era muy interesante era estar adentro de un sauna, evidentemente muy caliente, y seguir sintiendo frío. El frío venía de adentro. Entonces, sentir cómo el cuerpo se calienta desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro al mismo tiempo es también fascinante. La indicación era estar en el sauna hasta que se nos quitara por completo el frío. Y cuando por fin ya no sentíamos frío, ¿qué creen que pasó? Pues ahora de regreso al jardín y va de nuevo. Fueron 3 veces y cada vez fuimos aumentando más el tiempo de inmersión en el agua fría. Era brutal. El concepto de evitar cambios violentos de temperatura aquí tenía que ser totalmente cuestionado. Se trata precisamente de fortalecer todo el sistema cardiovascular, toda la función vasoconstrictora y vasodilatadora del sistema cardiovascular y todos los sistemas del organismo. Un estímulo, Wim le llama un reseteo al cuerpo. Y me sentí de maravilla, muerto de frío, pero de maravilla. Al final de ese día nos tocó elegir un nombre para nuestro grupo y 2 fueron los finalistas. Uno, Scooch, y el otro, Ubuntu. Ambos conceptos sumamente profundos. Scooch significa que siempre hay un espacio para un miembro del grupo. Y el segundo quiere decir soy porque somos. Quien lo propuso nos dice que en una tribu de África, un antropólogo hizo un estudio y escondió una canasta con mucha fruta al pie de un árbol, juntó a todos los niños de la tribu y les dijo, el primero en encontrar la canasta se puede quedar con todos los frutos. Y a la hora de dar la señal para que todos corrieran a buscar la canasta, se sorprendió al ver que todos los niños se tomaron de las manos y caminaron juntos hasta encontrar la canasta. Después se sentaron juntos a disfrutar de su contenido. Él se acercó a ellos y les preguntó, oigan, ¿pero por qué no corrieron? Si el que la hubiera encontrado primero se hubiera quedado con todo. Y ellos contestaron, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz cuando todos los demás están tristes? Y por supuesto, ese fue el nombre que se quedó. Era evidente que así era el grupo que estábamos formando. Los mismos instructores nos comentaron que siempre en los cursos hay 1 o 2 personas que rompen con esa armonía, pero nuestro grupo era algo formidable. Todos, a través de sus actos, a través de sus gestos, a través de sus palabras, realmente estábamos convirtiéndonos en una familia. Y todos lo sabemos, lo sentimos así, y hasta el día de hoy, todos estamos en contacto. Ubuntu! 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 Y luego llegó el día 3. El arranque, como el de los días anteriores, solo que ahora la respiración no la dirigió Wim. Ahora la dirigió Leo, quien tiene un estilo totalmente diferente al de Wim. Él es mucho más tranquilo y la verdad es que todos lo disfrutamos mucho y también alcanzamos una enorme profundidad. Luego tocó la cascada, el tan esperado salto que me llevó a Polonia.
Solo que ahora, desgraciadamente, sin nieve. Nos dijeron que la temperatura era igual a cuando sí tenía nieve, pero bueno, aunque el paisaje no fue como lo esperaba, el agua sí estaba tan fría como lo esperaba. Había pasado tan solo un día de aquella primera inmersión de menos de 30 segundos que tanto sufrí. Ahora habríamos de estar dentro, al pie de la cascada, durante 6 minutos, y para nuestra gran sorpresa todos aguantamos perfectamente bien, unos con mayor dificultad que otros, pero todos aguantamos. Yo quise dar el salto, Leo no me dejó, pero me dijo que no me preocupara, que íbamos a regresar. Y eso fue todo. En la noche hicimos un círculo alrededor del fuego con Wim, una ceremonia muy bonita que traté de filmar con el dron, pero el viento casi me hace perder el dron y pues la oscuridad no me permitió hacer más que estas tomas. Y esa fue nuestra preparación para lo que íbamos a vivir el día siguiente, que era lo más importante de la experiencia, el ascenso a la montaña Śnieżka. Y llegó así el cuarto día. Empezó como todos los anteriores, después un muy ligero desayuno para iniciar a las 11 en punto el ascenso a la montaña. En el estacionamiento del hotel, ya todos en traje de baño, con el torso desnudo, listos para iniciar el ascenso. En nuestros backpacks traíamos un pequeño refrigerio, algo de agua y ropa caliente para el descenso. Getting ready for the climb. Ese día, curiosamente, hacía menos frío que en los días anteriores. Y lo que era de llamar la atención era cómo una diferencia de 1 o 2 grados centígrados solamente se volvía sumamente evidente para nuestra piel. Más increíble quizá era el hecho de que sentíamos algo de frustración, porque ese era el highlight de la aventura y ese día el frío no se sentía tanto. Pero esa frustración desapareció muy rápido conforme fuimos ascendiendo y claramente sentimos cómo la temperatura bajaba. Conforme vamos ascendiendo, el frío arrecia y el viento también. ¿Qué tal, Lili? Muy bien, gracias. Muy buen español. Ok, see you later, guys. Los árboles se movían con gran fuerza y poco a poco empezábamos a ver hielo y nieve, algo que todos estábamos esperando. Ya entrados en la montaña, llegamos a un claro en donde hicimos una pausa, hicimos un gran círculo de todo el grupo y Wim en el centro empezó a dar uno de sus muy polémicos, irreverentes, apasionados y emotivos discursos. It is cold, and from cold we make ourselves warm because we are the masters over our own energy. And stop all the nonsense and bring some sense. Simple, but not easy. Now we make it from simple to easy. Oh, scientifically endorsed. Hablando de nuestra capacidad para lograr lo que parece imposible, de cambiar la historia, de romper con los paradigmas y dándonos más ánimo para lo que vendría a continuación. Conforme seguimos subiendo y viendo más hielo y nieve, el paisaje se volvía más congruente con la experiencia térmica que estábamos viviendo todos. El grupo avanzaba a paso firme. Algunos más concentrados que otros nos habían pedido que ni siquiera tomáramos fotos ni videos para que pudiéramos mantener la concentración y la respiración, que tenía que ser profunda pero suave, soltando el aire lentamente. Eric, el más loco del grupo, de plano decidió subir descalzo. Empezamos a ver gente descender de la montaña con sus niños en trineos, con ropa térmica adecuada para la situación y viéndonos como si fuéramos unos perfectos locos, tomándonos fotos incluso. Era de llamar la atención. Así es como la gente normal se viste. Sí. Los 100 íbamos avanzando juntos bastante bien. Eventualmente una mujer empezó a tener algunas dificultades por su condición de salud. Todo el grupo se detuvo, Wim habló con ella, entre todos la animamos y decidió continuar con la ayuda de Wim y de otros miembros del grupo y empezamos a ascender de una manera más lenta, lo cual agradecí porque el paisaje se volvía cada vez más y más bello. Todos comentábamos que estábamos muy bien, nos sentíamos de maravilla, estaba haciendo incluso
Una experiencia más fácil que haber estado en la alberca en la casa de Wim, y ni de qué decir en el arroyo. Era de llamar la atención. Eventualmente, luego de algunas horas, llegamos por fin a la cima. No podíamos contener más nuestra emoción. Decidimos tomar fotos con nuestras casi inservibles manos, porque lo que sí es que casi no teníamos sensibilidad en los dedos, y fue un momento realmente mágico. Unos 200 metros antes de llegar al refugio en donde íbamos a hacer nuestros movimientos para generar calor adentro del cuerpo, para hidratarnos, comer algo y cubrirnos, nos detuvimos para sacar la foto oficial del ascenso, de la expedición de invierno en Polonia de enero del 2020. Ahí, luego me dijeron, la sensación térmica era de menos 12 grados centígrados. Y la temperatura real, por supuesto, varios grados más abajo del punto de congelación. Luego un breve descanso en el refugio, algo de comer, algunas fotos, hidratarnos, estar un ratito conviviendo, para emprender nuestro regreso en estos paisajes hermosos, un círculo para hacer movimientos para generar calor, y 6 horas más tarde, luego de nuestra salida, estábamos de nuevo en nuestro hotel. Concluimos el día con una sesión de sauna con Wim y luego una reflexión nocturna muy bonita como la tuvimos prácticamente todas las noches. Llegó así el último día de la experiencia, que fue regresar a la cascada, ahora con el objetivo de estar 10 minutos inmersos en el agua helada, y fue todo un éxito. Y en esta ocasión sí pudimos dar el salto, lo cual cumplió con todas mis expectativas, y aquí está la toma de ese momento mágico que ha sido un motor para mí, este hecho de saltar. Y voy a hacer un blog dedicado exclusivamente a lo que es para mí, lo que significa para mí el hecho de saltar, y más en lugares como estos, en medio de la naturaleza. Bueno, para mí es una celebración de vida, les puedo adelantar eso. Así, otro sueño realizado, otra marca alcanzada. Por la noche tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con Wim, luego una sesión de respiración muy bonita, y terminamos en el jardín haciendo un círculo con fuego, en donde Wim y los demás instructores nos dieron su mensaje final, todos muy bonitos y muy emotivos, y luego una breve convivencia con un vino caliente que yo nunca había probado, para concluir con una sesión de despedida en la que al menos todos los integrantes de Ubuntu nos fuimos sabiendo que vamos a ser hermanos para el resto de la vida. Luego hacer maletas, una noche casi sin dormir. La cita era a las 4 de la mañana para abordar los autobuses. Wim estuvo ahí para despedirse de todos. Yo me quedé unas horas más para poder platicar con Wim con más calma, charlar acerca de algunos planes y llevarles a ustedes su mensaje de su propia voz en español para la gente de habla hispana, para México, Latinoamérica y toda la gente de habla hispana en el mundo, España por supuesto. Y eso es con lo que voy a concluir un poquito más adelante esta emisión, pero no sin antes decirles cuáles son mis conclusiones. Evidentemente la experiencia me encantó, pero ¿cuáles fueron los objetivos alcanzados? Primero, explorar otra forma en la que los seres humanos realmente podemos mejorar nuestra salud con nuestros propios medios, lo considero un éxito. No solo por lo que yo sentí, sino también por lo que vi en algunos de mis compañeros. Uno de ellos, empedernido escéptico, gran empresario italiano de la industria farmacéutica, llegó con 2 semanas de bronquitis que no le habían podido quitar con los mejores medicamentos. Él ha vivido con medicamentos desde muy temprana edad, al igual que yo, porque también tuvo problemas muy serios de salud, y por increíble que parezca, en esos días él tuvo una mejoría realmente espectacular. No participó en 2 de los días por lo mal que se sentía, pero él me comentó que cuando llegó el día del ascenso a la montaña dijo: ya estoy aquí, no puedo perderme eso. Así que inició el ascenso con bronquitis, con fiebre y, según él mismo dice, sintiendo que se iba a morir. Todo lo que les platiqué, y cuando regresamos al hotel 6 horas más tarde, él ya no tenía fiebre, ya no se sentía mal, y dice que nunca en su vida se había sentido mejor, ni física ni emocionalmente. Está tan entusiasmado que está montando un centro Wim Hof en Italia ahora mismo y va a contratar a Leo para que lo dirija. Todos los que participamos pudimos sentir claramente el beneficio de ese trabajo, algunos de forma física, otros por cuestiones emocionales, otros por todo. Pero es muy evidente que el trabajo funciona, que el trabajo sirve, que el trabajo ayuda, y eso se percibe claramente. Y es algo muy diferente a Chin en Chikung, pero ambas cosas nos ayudan de maneras distintas.
Yo, en lo personal, he incorporado ya esto a mi vida y estoy disfrutándolo cada día. Además, tuve una conversación seria con Wim, lo cual no es fácil, y en ella le pregunté si quiere venir a México a compartir con el público de Latinoamérica lo que él tiene que compartir. Y su respuesta fue un definitivo sí. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gustaría tenerlo por acá? Bueno, pues ya estoy en conversaciones con Enam, su hijo, quien me ha confirmado que definitivamente sí les interesa. Ya estamos planeando y organizando la primera visita de Wim Hof a México con experiencias muy interesantes. Estén pendientes, por favor, y definitivamente háganme saber a través de los comentarios a quién le interesa que Wim venga a México. Qué mejor que aprenderlo de primera mano directamente del hombre que lo descubrió, del hombre que lo ha creado, nuestro querido Wim Hof. El segundo objetivo alcanzado en relación a mi contacto con la naturaleza. Yo nunca pensé que podría disfrutar más la naturaleza de lo que de por sí ya la disfruto, pero ahora con esta nueva relación que tengo con el frío, realmente se abre un panorama nuevo para mí y definitivamente otro éxito. Me doy cuenta que se puede disfrutar también esa otra parte de la naturaleza que es el frío. No es algo contra lo que hay que luchar, es algo que hay que aprender a disfrutar, por supuesto, con mucha prudencia y con mucho respeto, bajo entrenamiento de profesionales, de gente sumamente experimentada que sepa lo que está haciendo. Eso es muy importante porque sí ha habido gente que ha tenido problemas serios al intentar cosas como las que hace Wim. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Tercero, mi relación con el frío. ¿Qué les puedo decir? Otro éxito rotundo. Mismas palabras, pero es la realidad. Yo regreso a mediados de enero, casi a finales, y al día siguiente de mi regreso voy a dejar a mis hijas en la escuela. El termostato de mi coche marcaba 2 grados centígrados. Mis hijas estaban, por supuesto, con muchísimo frío. Y yo regreso a la escuela y siempre que podemos, mi esposa y yo salimos un ratito a caminar. Y esta es la foto de esa caminata. Y mi esposa no exagera, realmente así necesita taparse para salir a caminar porque de otra forma se muere de frío. Y estoy cayendo en cuenta que desde que regresé no me he vuelto a poner una chamarra o un suéter porque haga frío. Los primeros 10 días, por costumbre, siempre que salía a la casa, como hacía frío, me llevaba mi chamarra. Pero después de 10 días en que me di cuenta que nunca me la puse, dejé de llevármela y dije, bueno, pues el día que me dé frío me la pongo, pero hasta hoy eso no ha sucedido, y mucho menos ahora que ya está haciendo calor. El cuarto objetivo, que era el de conocer a Wim y ver si hacíamos sinergia de alguna forma, también les puedo decir es un objetivo alcanzado. Ya estamos en contacto, nos mantenemos conectados y vamos a ver a dónde llega esta hermosa historia. Por lo pronto yo haré lo mejor que pueda por ayudarlo en su misión de compartir eso valioso que él tiene para compartir con el mundo. Y el quinto objetivo, el tema de la investigación, pues también esto es algo de lo que espero muy pronto tenerles noticias. Estoy por lo pronto completamente de acuerdo con Wim. Los libros de texto se tienen que revisar, se tienen que reescribir. Es muchísimo lo que estamos descubriendo acerca de lo que los seres humanos somos capaces de hacer y acerca de lo que realmente es bueno para nosotros. Chinen Chikung nos muestra una perspectiva única de este nuevo conocimiento, nuevo por lo menos para nosotros en Occidente, y Wim nos está mostrando otra. Así que hay mucho que hacer, hay mucha resistencia, pero yo estoy seguro que vamos a lograr cosas muy interesantes. Y así estamos llegando al final de esta emisión, pero quiero decirles que este es solo el principio. Vienen muchas cosas más. Estén pendientes, por favor. Chequen los links súper interesantes que les estoy dejando en la descripción. Entre ellos el link al sitio de Wim, que como dije tiene cursos muy buenos de cómo pueden ustedes empezar a practicar desde ahora. Están subtitulados en español. Tiene también la app, que es una herramienta súper útil. Es un método tremendamente simple, súper sencillo, y lo pueden empezar a disfrutar y a disfrutar de sus beneficios a partir de ya. También es muy importante para mí saber qué opinan, si les gustó este contenido, si les interesa saber más, si tienen dudas, escríbanme, comenten y compartan esta información. Si tienen a alguien a quien ustedes crean que le puede servir, por favor no dejen de hacerlo. Denle like, por supuesto, si les gustó, suscríbanse si no se han suscrito y la campanita les avisa cuando publicamos nuevos contenidos en nuestro canal. Todos ellos tienen el objetivo de ayudar a abrir la mente, de ayudarnos a encontrar las mejores formas en las que podemos manifestarnos la vida que realmente queremos vivir. Muchas gracias a todos, soy Eduardo Ceguera y hasta la próxima. Todo lo mejor y solo lo mejor. Bendiciones. ¿En qué consiste el Wim Hof Method, el método de Wim Hof? El método es muy simple, respaldada por la ciencia. Funciona, es muy efectivo en todos los niveles fisiológicos y mentales. O sea, en América y en Sudamérica tiene mucha medicina
natural. Y ahora ha venido una medicina natural como tú mismo, por la respiración, por la adaptación al frío, por entrenar el sistema vascular, que es el sangre. La sangre es lo que es vital. La fuerza de la vida es en la sangre. Y cómo entra con la respiración más profundo que normal. Y entonces la adaptación del sistema al frío hace que la condición vascular es mejor en el transporte de minerales, vitaminas, de oxígeno. Y entonces llegará a todos los sitios. No solamente servirá como un puente. Y este puente allá sirve, el puente sirve como para que la conciencia pueda entrar en todas las células. Es todo natural, es muy simple y es muy efectivo. Este es mi mensaje al mundo, no solamente al hispanoamericano o Sudamérica, a los que hablan quechua o mexicano o de esto o otro. Somos todos uno. Así es. Y ahora ha venido la unidad por técnicas respaldadas por la ciencia, diciendo que el mejor de nosotros mismos es en nosotros mismos. Y por la vía de respiración y conciencia podemos ahora despertar todo el potencial que nos hace igual en todo el mundo. ¿Y qué? Es la felicidad, la salud y la fuerza y el espíritu. Todo junto ahora. Transciende todas las diferencias en el mundo. Ahí estamos, ahí estoy aquí. Y este es mi mensaje a ti. Es el amor. El amor es para todos. Y para todos es lo más fuerte, la fuerza en la universidad, en el universo. No hay duda allá. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir? Sí, el amor es para todos, igual y lo más fuerte. Y con eso ganamos el mundo y los corazones de todos y quitamos la duda. Excelente. Te quiero, hermano. Ahí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Adiós. Adiós y adiós eres tú, mi vida. Aquí, ahora. Este fue el videoblog de Eduardo Oseguera por el YouTube channel de Fuerza Integral.